Momento, iniciamos la grabación. Estamos nosotros en la lección número 4. Esa lección 4 se llama El mundo entero es culpable ante Dios, de Romanos capítulo 3, versículo 9 hasta Romanos capítulo 3, versículo 20, del 9 al 20. Ya hemos visto nosotros algunos versículos que tienen que ver con la lección, que tienen que ver con la demostración de la culpabilidad y la condenación de todo el mundo. Digamos nosotros hace 8 días, si no estoy mal, hasta el versículo 14 en la exposición. El versículo 14 dijo, su boca está llena de maldición y de amargura. Y ahí nos vamos dando cuenta cómo se comprueba la total depravación de la raza humana. La raza humana no está enferma, la raza humana está muerta. Es lo que enseña la Sagrada Escritura. En textos como por ejemplo Efesios capítulo 2 versículo 1, que dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, muertos en vuestros delitos y pecados. Muertos. Aquí el milagro que se requiere no es una sanidad. Aquí el milagro que se requiere es más grande. El milagro que se requiere es una resurrección. La raza humana está muerta, completamente separada de Dios. Recuerde usted que la definición de muerte significa separación. Cuando la Biblia dice que el hombre está muerto en delitos y pecados, cuando la Biblia dice que el hombre está espiritualmente muerto, quiere decir que está espiritualmente separado de Dios. Está separado de Dios y está pegado, anexado, injertado en el diablo, en el mundo. De tal manera que la Biblia dice que la persona que no tiene a Dios en su vida es hijo del diablo. Vosotros sois hijos del diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Hay una gran diferencia entre los hijos del diablo mencionados allá en el Evangelio según San Juan capítulo 8 y los hijos de Dios mencionados en el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12, donde dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo cual es la prueba de que no hay ni un solo ser humano que sea huérfano, no hay un solo ser humano que espiritualmente sea huérfano, o el hombre es hijo de Dios o el hombre es hijo del diablo. Ahí está. La raza humana se divide en esas dos partes, los hijos de Dios, los hijos del diablo. ¿Y cómo se sabe que uno es un hijo de Dios? Porque los deseos de nuestro Padre Dios queremos hacer. ¿Y cómo se sabe que uno es un hijo del diablo? Porque los deseos de vuestro Padre el diablo queréis hacer. O sea, todo se reduce a deseos y todo se reduce a acciones. De acuerdo a lo que yo hago, pues yo mismo me doy cuenta si soy hijo de Dios y de acuerdo a lo que yo hago, yo mismo me doy cuenta si soy hijo del diablo. Para que no quede la menor sombra de duda de quién yo soy hijo, ¿no? Que puede que yo me sienta hijo de Dios, pero mis acciones dicen que soy hijo del diablo. ¿A quién le creo? ¿A lo que siento o a lo que hago? A lo que hago. A lo que hago. Vuelvo y digo, puede que yo me sienta hijo de Dios, pero mis acciones demuestran que soy hijo del diablo. ¿A qué le creo? ¿A lo que siento o a mis acciones? A mis acciones. Todo se manifiesta por medio de las obras. La carne se manifiesta por medio de las obras. La Biblia dice manifiesta son las obras de la carne. Y la fe se manifiesta por medio de las obras. La fe sin obras es muerta. Dese cuenta que es por las obras. Se puede estar sintiendo hijo de Dios, en realidad es un hijo del diablo. Y así hay muchísima gente que está engañada, que se siente hija de Dios, pero no es hija de Dios. Precisamente por eso la Biblia llama al diablo el engañador. Logra de tal manera meterle el paquete chileno a una persona, hacerle creer que es hijo de Dios, hacerle creer que es salvo, cuando en realidad no es ni hijo de Dios, ni mucho menos salvo. Sus acciones están demostrando todo lo contrario. Sus acciones están demostrando que es hijo del diablo y está condenado. Después de haber pasado por estos temas tan confrontadores, como muy bien oraba Carolina hace un rato, en donde se demuestra con argumentos la culpabilidad y condenación del pueblo gentil, y ahora la condenación, la culpabilidad y condenación del pueblo judío, pues pasamos a ver la culpabilidad y condenación de todo el mundo, del mundo entero. Me refiero exactamente al mundo que no tiene a Dios, a la gente que no tiene a Dios en su vida, a la gente que no ha recibido a Jesucristo como su Señor. Romanos 1:1. Pablo, siervo, como su Señor, hay que recibir a Jesús. Sé que en las iglesias se enseñan a recibir a Jesús como el Salvador. Es poca la enseñanza bíblica con respecto a eso, la verdad. Es más la enseñanza bíblica que habla de Cristo como el Señor. Nosotros recibimos a Cristo como el Señor y
Todo aquel que invoca el nombre del Señor, o sea, todo aquel que lo recibe como su Señor, es salvo, dice la Escritura. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El Salvador se manifiesta después de que ha sido reconocido como Señor. Si no es reconocido como Señor, no se manifiesta como Salvador. Si no es reconocido como Señor, no se manifiesta como sanador. Si no es reconocido como Señor, no se manifiesta como proveedor. Si no es reconocido como Señor, pues no se manifiesta como libertador ni como ninguna otra cosa, sino solamente como el castigador, como el verdugo. El que no conoce en esta tierra a Cristo como su Señor, lo conocerá más adelante como su castigador. Lo conocerá más adelante como su verdugo. Si yo no logro conocer la misericordia y la gracia de Dios, más adelante conoceré su dureza, más adelante conoceré su fuerza, más adelante conoceré y escucharé cuando el Señor diga, apartados de mí, malditos al lago que arde con fuego y azufre. Si yo no conozco a Cristo en el tribunal, lo conoceré en el trono blanco. Son dos tronos diferentes, recuerde usted. Uno es el trono de Apocalipsis capítulo 4 y 5 y otro es el trono de Apocalipsis capítulos 19 y 20. Son dos tronos completamente diferentes. Ok, y vimos hace 8 días con respecto a esa depravación de la raza humana, el tema de la justicia, no hay justo ni a un uno, el tema del entendimiento, no hay quien entienda, el tema de la búsqueda, no hay quien busque a Dios, el tema del desvío, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, aquí ya es la depravación que hay en la boca, en los labios, en la lengua. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Esa gente venenosa, esa gente que cada que abre la boca, lo único que está haciendo es envenenando. Ya está envenenado él, ahora envenena a los demás con sus comentarios, con su cuchicheo, con su mentira, con su engaño, con su traición. Habla y habla y habla y cada vez que habla destila veneno. ¿Eso está demostrando qué? Eso está demostrando muerte, ¿no? O sea, si mi conducta no está revelando una búsqueda de Dios, si mi conducta no está revelando una, unas palabras de bendición, unas palabras correctas, unas palabras de testimonio, una boca que se abre, pero para hablar lo correcto, pues entonces eso está revelando es muerte, está revelando que no soy hijo de Dios, está revelando que soy hijo del diablo. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón que tuviese como título o como tema hijos del diablo? O que tuviese como tema culpabilidad y condenación, o que tuviese como tema infierno, o que tuviese como tema lago que arde con fuego y azufre. De eso ya no se habla. De eso ya no se habla, por eso tenemos una iglesia así. Así como la iglesia de la Odisea. Recuerde que es escatológico y estamos en ese punto de la escatología bíblica. Estamos en la Odisea. Lastimosamente hacemos parte de ella. Qué tristeza reconocerlo. A mí me hubiese gustado ser Filadelfia, por ejemplo, pero esa época de Filadelfia ya pasó. Cualquier estudioso de la historia cristiana va a caer en cuenta de que esa historia o esa época de Filadelfia ya pasó. Y estamos nosotros lastimosamente en la época de la Odisea. Una iglesia materialista, una iglesia perezosa, una iglesia tibia, una iglesia necia, una iglesia terca, una iglesia que no se siembra, como lo decíamos ayer en la clase, una iglesia gitana, una iglesia que calienta una silla acá, calienta una silla allá, calienta una silla acá, calienta una silla allá, una iglesia que no se queda quieta en cuanto a las cosas del mundo, pero sí es completamente indiferente en cuanto al servicio de Jesucristo, una iglesia que está obsesionada por el tema del dinero, una iglesia que está obsesionada por el tema de la plata, por el tema del recurso económico, anda detrás de eso y no le interesa para nada obedecer el mandato del señorío de Jesucristo. Como muy bien el Espíritu de Dios nos llevaba esta mañana a orar, ayer la sociedad entró en pánico. Un temblor, réplica, otra réplica después. La sociedad entra en pánico. Cuando la sociedad entra en pánico, ahí es donde tiene que entrar el cristiano. Ayer el escenario estaba listo. Ayer había un púlpito precioso y maravilloso. Y la gente, la mayoría, tenían disposición en su alma, en su corazón para escuchar de Dios.
Lastimosamente no todos los cristianos aparecieron hablando de Dios. Fui testigo ayer de muchos cristianos llenos de miedo, muchos cristianos llenos de pánico, muchos cristianos asustados y asustando a los demás. Porque si uno está envenenado, uno envenena, ¿no? Y era el momento perfecto para poner la palabra de Dios en la boca, para hablar de Dios. La creación gime a una. Si estos no hablan, las piedras hablarán. Es la promesa profética del Señor, recuerde usted. Si la iglesia se calla, si la iglesia se queda quieta, la creación habla. Y cuando la creación se expresa como se expresó ayer aquí en Bogotá. Pero hay que reconocer que todo el planeta en este momento, a nivel de desastres naturales, es un completo caos. El hecho de que se acerque un movimiento telúrico a nosotros, lo sintamos así fuerte, como muy bien lograba Carolina, no quiere decir que en otras partes del mundo todo sea una calma completa. O sea, hay tsunamis, hay maremotos, hay huracanes, vientos incontrolables, no solamente temblores, hay terremotos, erupciones volcánicas. Así como la Biblia predice guerras y rumores de guerra, también predice desastres naturales y rumores de desastres naturales. Más de un volcán activándose después de estar dormido cientos de años, miles de años, activándose porque todo está preparándose, el escenario escatológico está preparándose. A eso donde debe entrar el cristiano. Porque si el cristiano no habla, si el cristiano no habla, la creación habla. Y la creación habla a través de desastres naturales. Porque la creación, recuerde usted que vivimos nosotros en un planeta, no el planeta azul, no el planeta verde. Usted y yo vivimos en el planeta maldito, es lo que dice la Biblia. Maldita será la tierra por tu causa. Vivimos nosotros en un planeta maldito. Está en la Biblia, no me lo estoy inventando yo. De manera que no es el planeta verde y no es el planeta azul, es el planeta maldito por causa del pecado. Y es ese pecado el que hace que la creación se fastidie, el que hace que la creación comience a agonizar y el que hace que la creación de alguna manera manifieste su pensamiento. ¿Y de qué manera la creación manifiesta su pensamiento o manifiesta su deseo? Pues así, por medio de desastres naturales. Eso está escrito en la Biblia. De modo que si ayer la creación habló aquí en Colombia, aquí en Bogotá, es por culpa de una iglesia que tiene la boca cerrada. Si estos no hablan, las piedras hablarán, lo prometió el Señor Jesucristo. El día que la iglesia se calle, la creación comienza a hablar. ¿Qué es preferible? Pues que la iglesia hable. Porque cuando la creación habla, la creación comienza a manifestarse de una manera brusca, de una manera violenta, de una manera agresiva, demostrando su inconformidad. Si usted tuviese sobre sus hombros una llaga completamente podrida que le duele, maloliente, ¿usted qué quiere hacer con esa llaga? Usted quiere sacudírsela inmediatamente. Bueno, la raza humana es esa llaga podrida y maloliente que está sobre la creación, sobre la tierra, sobre la superficie de la tierra, y la tierra se la quiere sacudir. La tierra no la quiere tener más sobre ella. La tierra se siente completamente inconforme teniendo a la raza humana sobre ella misma, porque la creación gime. El gemido es una expresión de dolor en Romanos capítulo 8. La creación gime a una esperando o anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Que los hijos de Dios se manifiesten, abran la boca, prediquen contra el pecado, hagan la obra, hagan la tarea, únanse. Nosotros no lo hacemos, la creación dice, ok, no hablan ustedes, hablo yo. Y así, de esa manera, la creación predica el evangelio. Así, de esa manera, la creación predica contra el pecado, predica contra lo que estamos aprendiendo, contra el ateísmo, contra la abominación que es la idolatría, contra la inmundicia que es la perversión sexual. La Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre sería semejante a los días de Lot, Lot en Sodoma y Gomorra, o sea, donde proliferación, proliferación del homosexualismo, del lesbianismo,
y de toda clase de desorden sexual, como en los días de Sodoma y Gomorra. ¿Eso lo vemos? Por supuesto que sí. ¿El escenario está preparado? El escenario está preparado. Ese momento era para hablar del Evangelio. Ese momento era para hablar de Apocalipsis. Ese momento era para ir a Romanos capítulo 8. Ese momento era para ir a los mensajes del Señor Jesucristo. ¿Sí? Pero entré en pánico y no estoy hablando de todo el mundo. Miren que me estoy refiriendo a mí, ¿no? O sea, a mí no me consta su reacción. Prefiero usarme a mí como ejemplo. Entré en pánico yo y entré en pánico a todo el mundo. Me paniqué, hablé de Dios. No, ay, santo Dios, santo Dios, santo Dios, santo Dios. Pero ¿qué? ¿Qué? Era el escenario perfecto, era el púlpito perfecto, era el atril perfecto. Teníamos los corazones de más de uno listos, preparados, porque estaban así, ay, Señor Dios mío. Ahí era para caer encima y predicar el Evangelio. Ahí era para hacer oraciones de entrega. Y bueno, el que lo hizo, el que lo aprovechó, pues ahí tiene su galardón, ¿no? El que se asustó cual impío, el que se asustó cual personaje sin Dios, cual personaje sin evangelio, cual personaje sin fe, pues también tendrá la recompensa. Pero eso demuestra ¿qué? Pues eso demuestra todo lo que está diciendo este contexto. Sepulcro abierto de su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. A continuación dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Sus pies. Aquí ya hablé de las acciones en concreto. Mire cómo viene de la mente, porque dice no hay quien entienda. Después habla de la boca, sepulcro abierto a su garganta. Y ahora habla de las acciones en concreto, o sea, para dónde va, hacia dónde se dirige el individuo y dice, sus pies se apresuran para derramar sangre. Asesinos. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Arriba dice, no hay quien busque a Dios. Los pies deberían usarse para buscar de Dios. Los pies deberían usarse para correr a la clase y conectarse al discipulado. Los pies deberían usarse para correr al culto y acompañarnos en la iglesia. Los pies deberían usarse para correr a la oración, ¿no? Pero no, ahí sí los pies no corren, los pies corren para otras cosas. ¿Hacia dónde? Hacia el mal, hacia el mundo, hacia donde su naturaleza interna le está guiando a que corra, hacia donde está su deseo. Si es hijo del diablo, vosotros sois hijos del diablo y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer, dice la escritura. Sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos. Pues si se apresura a derramar sangre, no le van a venir bienes. Quebranto y desventura hay en sus caminos. ¿Con qué se va a encontrar? Con quebranto y con desventura. El quebranto que produce el individuo, la desventura que produce el individuo, pero también el quebranto y la desventura con la cual se va a tener que encontrar más adelante. La Biblia dice, y aquí hay que repetir, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ha adquirido algo a través de lo ilícito, llenó sus arcas, llenó sus bolsillos a través de un ilícito, a través de una mentira, a través de un engaño, eso lo va a cosechar. Así no lo quiera, es promesa de Dios, eso lo va a cosechar. La persona que tiene temor de Dios se cuida de eso. La persona que tiene temor de Dios prefiere estar con Salomón cuando dice, es mejor un guisado de vegetales donde hay paz que una mesa con un servido o con un guisado o con un cocido o un asado de buey donde hay odio y cosas malas. O sea, es mejor arrocito con huevo, pero en paz. Es mejor arrocito con huevo, pero sin hacerle daño a nadie, sin quitarle nada a nadie, que llenar las arcas, llenar los bolsillos, llenar la caja menor y la caja mayor y la caja fuerte y la cuenta del banco y la casa y el apartamento con cosas producto de un ilícito. Todo lo que yo tenga en mis manos que sea producto de lo recto, lo puedo conservar. Todo lo que haya llegado a mis manos, producto de la mentira, del engaño, de la falsedad, de un ilícito, de la corrupción, lo voy a perder. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El que siembra mentira, recoge mentira. El que siembra adulterio, la señora no se enteró, el hombre no se enteró, Dios sí.
Y Dios es el que no puede ser burlado. La señora sí puede ser burlada. El señor, el caballero sí puede ser burlado. Pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Absolutamente todo. Ahí es cuando uno cierra el pico. Ahí es cuando uno cierra la boca. Porque es que el vituperio se me devuelve, el escarnio se me devuelve, el hablar mal de otro se me devuelve, el engaño se me devuelve, la deslealtad se me devuelve. Haga de cuenta un boomerang. El artefacto este, que primeramente se utilizó entre los militares como arma de guerra, pero después se convirtió en un jueguito de parque, ¿no? Que tiene una forma aerodinámica que uno lo lanza de alguna manera y por el efecto del viento, entonces resulta devolviéndose. Y es algo como hasta chévere, ¿no? Con lo cual en los parques juegan con los perritos, juegan con los animalitos y juegan con los niños, es chévere. Pero ese efecto boomerang sucede con todo lo que yo hago en la vida, absolutamente todo. Es decir, yo me encierro a hablar mal de usted. Se van a encerrar a hablar mal de mí. Usted se enteró que yo hablé mal de usted. Se van a enterar, me voy a enterar que están hablando mal de mí. Eso es así. El chisme. Le van a levantar un chisme. No lo va a poder evitar. Porque esto tiene un efecto boomerang. La persona que tiene temor de Dios se va a guardar de todo esto. Mejor dicho, usted no le haga a los demás lo que no quiere que le hagan a usted, porque obligatoriamente se lo van a hacer a usted. Porque Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿qué prefiero yo? Hacer lo que la misma Gálatas capítulo 6, pues me enseña a mí. No nos cansemos pues de hacer el bien. Pues si todo lo que yo hago se me devuelve, pues entonces no se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segará si no se desmaya. Ahí está. ¿Qué hay que hacer? Seguir teniendo misericordia. Seguir teniendo misericordia. Y eso el Señor Jesucristo nos lo enseña claramente. ¿Cómo trataba el Señor Jesucristo a Judas Iscariote? ¿Cómo lo trataría usted? ¿Cómo trataba el Señor Jesucristo a Judas sabiendo desde el principio que era el diablo? Sabiendo desde el principio que era el traidor, sabiendo desde el principio que era el hijo de perdición, sabiendo desde el principio que en él no se podía confiar, sabiendo desde el principio cómo era. Aún así el Señor le abrió las puertas de su iglesia, aún así el Señor le abrió las puertas del discipulado, estuvo en la casa con los discípulos, aún así el Señor le abrió las puertas del servicio porque lo mandaba con Pedro y con Mateo a que fuera a las casas, a que predicara, pero el Señor sabía que era un Judas. ¿Y cómo lo trató el Señor? Cuando le insultó, cuando lo agredió, cuando lo golpeó, cuando lo empujó, cuando habló mal de él, cuando habló a sus espaldas. No, ¿por qué? Porque todo lo que uno hace, eso se le devuelve. Incluso lo que uno hace con los que uno sabe que son los traidores, eso se le devuelve a uno. Por eso el Señor se curó en salud. Pero dése cuenta, lo que Judas hizo, que fue traicionar al Señor, a él se lo hicieron. Porque los sacerdotes del templo a él después lo traicionaron, lo dejaron solo. Judas dejó a Jesucristo solo, lo vendió con un besito. ¿Sí? Entonces de Judas he aprendido que el que come con uno en la mesa, que el que le da a uno el besito y el que le habla en diminutivo, Fredicito, Fredicillo, ese puede ser el peor de los traidores. Pero con todo y que sea el peor de los traidores, la función debe continuar. ¿Cómo así la función debe continuar? Pues es que si el Señor Jesucristo tuvo un traidor y 11 flojos, saque de ahí usted el porcentaje, por favor. Entonces eso quiere decir que mínimo, 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 de cada 12 personas en una iglesia, uno es un traidor. De cada 12 personas en un equipo de liderazgo, uno es un traidor. De cada 12 personas en un discipulado, uno es un traidor. Ahí lo tienen. Entonces, ¿para qué nos asustamos? O sea que si hay 24 en una iglesia, pues mínimo tienen que haber 2. Si hay 36 en una iglesia, mínimo tienen que haber 3. Si hay 48 en una iglesia, mínimo tienen que haber 4. Y ahí siga usted sumando y siga sacando el porcentaje. Ahora el Señor Jesucristo no solamente tuvo que enfrentar la traición de Judas, sino que al mismo tiempo la deslealtad de sus discípulos. Cuando más lo necesitaban, en el huerto de Getsemaní, ellos estaban durmiendo. Cuando más lo necesitaba, cuando lo apresaron, todos salieron corriendo y lo dejaron solo, solo. Cuando los insultó, cuando los regañó, les pegó una vaciada, los mechoneó, los empujó, no quiero nada con ustedes.
¿Por qué con todo y lo que yo hago me vuelve a aceptar? Porque si el Señor Jesucristo trató de esa manera a Judas Iscariote y lo aceptó, pues ¿quién soy yo para no aceptar a el Judas de mi propia historia? Y usted también el Judas de su propia historia. ¿No? Eso le enseña Jesucristo. Entendiendo que el bien que yo le haga a los demás, ese se me devuelve, y el mal que yo le haga a los demás, ese también se me devuelve. Por eso aquí habla de quebranto y desventura y en sus caminos, el quebranto y la desventura que siembra, pero también el quebranto y la desventura que reciben. Y no conocieron camino de paz. O sea, no hay paz en lo que hacen. Como no practican la paz, pues no pueden tampoco tener paz interna, aunque se rían a carcajadas completas, por dentro están completamente vacíos. No hay temor de Dios delante de sus ojos y creo que eso es una excelente conclusión de por qué la raza humana actúa así, porque le falta lo esencial que es el temor de Dios. No tienen temor del Señor. Y el temor del Señor es una cosa que pone el Espíritu Santo dentro de uno, recuerde usted, que lo lleva a uno a respetar, a reverenciar y a obedecer la voluntad de Dios. Eso es, de eso, de eso se trata. Muy bien. Hermano Rubelio, ¿cómo está? ¿Cómo me le va? Hermano Rubelio, ¿usted tiene los 12 versículos? Si tiene los 12 versículos listos, por favor, activa su micrófono y presenta la evaluación. Gracias. Muy buena tarde, hermano Rubelio. ¿Tienen los 12 versículos listos? Ok, yo los voy preguntando, por favor, y usted los va presentando. Romanos capítulo 1, versículo 18. Excelente. Romanos capítulo 1, versículo 20. Muy bien. Romanos capítulo 1, versículo 32. Muy bien. Ahora el trabalengua, Romanos 2:1. Aló, dejé de escucharle. Ah, ya, ya, ya. Listo. Sí. Ya, ya. Sí, señor. Muy bien. Romanos 2:14, 15 y 16. Sí. Bien. Muy bien. Ahora Romanos 2:24. Bien. Romanos 2:29, por favor. Sí, la alabanza del... No, la alabanza del cual no viene de los... Hágale. Sí. Excelente, muy bien. Ahora Romanos 3:9, por favor. Excelente. Ahora versículos 19 y 20 y sáquela del estadio, por favor.
Sí. Excelente, muy bien, hermano Rubén. Qué maravilla, muy bien, excelente. Así es que se hace. Demuestra usted su responsabilidad y demuestra usted su interés por las cosas de Dios. Muy bien, hermano Rubén. Bueno, el versículo 19, Romanos 3, 19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que la ley dice, lo que la ley dice, el judío considera que la ley va desde el libro de Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Sin embargo, sin embargo, usted va a encontrar mandamientos a lo largo y ancho de todo el Antiguo Testamento. De modo que todo el Antiguo Testamento se puede considerar de alguna manera la ley de Dios. El Antiguo Testamento es esa porción de la Sagrada Escritura en donde usted encuentra la ley. El Nuevo Testamento es esa porción de la Sagrada Escritura donde usted encuentra la gracia. El Antiguo Testamento es esa porción de la Biblia en donde usted encuentra los mandamientos, los estatutos, las directrices, las normativas, lo que se debe hacer, es decir, las leyes. Y como ahí están las leyes, esa porción de la Biblia llamada el Antiguo Testamento se conoce como la ley, también se conoce como los profetas porque hay profecías, pero aquí estamos hablando de ley. Entonces sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, ¿cierto? Ahora, ¿qué ocurre cuando el individuo conoce la ley, es decir, conoce los mandamientos y está el Espíritu de Dios presente? Recuerde que la Biblia dice, eso es el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8, cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, Él convencerá al mundo de pecado, justicia y juicio. El Espíritu Santo convence. Pero ¿cuál es la materia prima del Espíritu Santo para convencer al hombre? ¿Lo convence de qué? Lo convence de pecado, sí, pero ¿con base en qué? ¿Cuál es el fundamento o el material que le presenta ante sus ojos al pecador para decirle usted es pecador por esto? ¿Cuál es ese material? ¿Cuál es esa materia prima? Y ahí donde usted responde. ¿Qué es lo que responde? Muy bien, hermana Marta León. Excelente. Muy bien. La materia prima que utiliza el Espíritu Santo para convencer a una persona de la ley. Ojo, esto hay que entenderlo muy bien. Por favor, estimado hermano en Cristo. Porque es que a veces nosotros oramos, Espíritu Santo, convéncelo, Espíritu Santo, convéncelo, Espíritu Santo, convéncelo. Y usted dirá, yo llevo orando mucho tiempo, Espíritu Santo, convéncelo, y nada que se convence. Porque es que el Espíritu de Dios es el que convence, o sea, el que toma la palabra y la aplica a la mente y al corazón, a la conciencia, a la voluntad. Pero hay que poner la palabra también, no es solamente orar, hay que orar, pero no es solamente orar. Si ya oro, ahora usted debe exponerle al sujeto, exponerle al fulano la ley. Debe predicarle la ley. ¿Qué está haciendo Pablo en los primeros capítulos de Romanos? Mire que vamos en el capítulo 3, versículo 19, vamos a llegar hasta el 20, y el apóstol Pablo lo que está haciendo es presentando las pruebas de la culpabilidad de la raza humana. Y esas pruebas las demuestra por medio de la ley. Mire que el versículo 10 dice, como está escrito. O sea que yo comienzo la evangelización. Ojo, yo comienzo la evangelización mostrándole a la gente lo que dice la ley, lo que dice el Antiguo Testamento, lo que dicen los mandamientos. Romanos 3:10, como está escrito. ¿Qué está haciendo Pablo? Está evangelizando. Esto está en la carta a los romanos. Pero antes de dar las buenas nuevas, confronta a la raza humana con las malas noticias. ¿Y cuáles son las malas noticias? Las malas noticias, el versículo 9. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, la total depravación de toda la raza humana. ¿Y eso cómo se demuestra? Con los argumentos contenidos en el Antiguo Testamento. Es decir, si una persona está en mentira, hay que llevarla al mandamiento que dice no mentirás. Si una persona levanta falso testimonio, hay que llevarla al mandamiento que dice no levantarás falso testimonio. Si una persona está en adulterio, hay que llevarla al mandamiento que dice no adulterarás. Si una persona está en fornicación, hay que llevarla al mandamiento que dice no fornicarás. Si una persona está en idolatría, hay que llevarla al mandamiento que dice no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni en la tierra, no te postrarás delante de ellas y no las honrarás o adorarás. O sea,
Al idólatra hay que llamarlo por su nombre y hay que llevarlo a todos los versículos que demuestran que es un idólatra. Al ateo hay que llamarlo por su nombre, necio, y hay que llevarlo a todos los versículos que demuestran su culpabilidad. Al pervertido sexual hay que llamarlo por su nombre y hay que llevarlo a todos los versículos que son los argumentos que demuestran su culpabilidad. A la señora chismosa hay que llamarla por su nombre y hay que llevarla a todos los versículos que demuestran su culpabilidad. Dígame qué tan fácil es predicar el evangelio. Porque es que en este tiempo hay una proliferación, ya lo dije bien, una proliferación de predicadores. Todos son predicadores, todos son pastores, el pastor, la pastora, el apóstol, la apóstol, el profeta, la profeta. Mire, si esto fuera una tarea fácil, todo el mundo lo estaría haciendo. ¿Por qué como que todo el mundo lo está haciendo? ¿Por qué como que hay proliferación de pastores o de predicadores? Precisamente porque lo que están haciendo no es la predicación del evangelio. Lo que están haciendo es echando cuentos desde el altar, ahí, contando historias desde el altar. Si volviéramos nosotros a la predicación de los apóstoles, tendríamos nosotros que hablar del pecado, hablar del infierno, hablar del lago que arde con fuego y azufre. Tendríamos que evangelizar a las personas diciéndoles la verdad en la cara con amor, eso con el fin de que el Espíritu Santo tome eso que yo le estoy diciendo, porque la Biblia dice que el Espíritu convencerá, yo no lo puedo hacer. Sin embargo, el Espíritu de Dios me lleva a mí a hacer esa parte fuerte, a realizar esa parte dura. ¿De qué? De ir con la palabra, abriendo la Biblia. Mire, lea aquí. ¿Qué entiende aquí? ¿Qué dice aquí la Biblia? ¿Y cómo lo aplica a su vida? Ah, pues ese libro a mí no me interesa. Bueno, pero ya se le sembró la palabra. A mí usted y su religión, no, pero ya se le sembró la palabra. Ahora, ¿qué hace el Espíritu de Dios con eso que se le sembró? Lo aplica a esa vida. Y con eso que se le sembró, lo convence de pecado, justicia y juicio. Porque es que uno escucha a los predicadores, les vengo a predicar el evangelio. ¿Y qué les vengo a predicar? Las 5 claves para que sea feliz. Pues dígame, ¿eso ofende? El verdadero evangelio ofende, porque confronta al hombre con su pecado. Pero las predicaciones contemporáneas no ofenden. ¿Por qué no ofenden? Porque no confrontan al hombre con su pecado. Y si no confrontan al hombre con su pecado, pues eso no es el evangelio. Eso no es la palabra de Dios. ¿Por qué la gente mató a Jesucristo? Porque la verdad entre la mentira y la mentira se deshizo de la verdad. Porque era la luz en medio de las tinieblas y las tinieblas se deshicieron de la luz. Y el Señor dice claramente, Juan capítulo 17, como el Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. ¿A qué? A que vayan y digan la verdad. ¿Es fácil? No es fácil. Que lo llamen a uno a predicar el Evangelio, lo han llamado a uno a meterse en problemas. Primeramente, lo han llamado a uno a meterse en problemas con el diablo. Lo han llamado a uno a meterse en problemas con la carne de uno, que es el peor enemigo, ¿no? Y lo han llamado a uno a meterse en problemas con este mundo, con la sociedad. Salga usted allá afuera. Salga usted allá afuera y llame las cosas como son. A ver qué pasa. Salga usted allá afuera a la sociedad. Llame al pecado pecado. A ver qué pasa. Deje de alcahuetearle usted al homosexual y a la lesbiana y dígale, eso es homosexualismo, es perversión sexual y por esa razón usted está condenado al lago que arde con fuego y azufre. Y le presento los versículos que hablan de eso. Maldito todo aquel que se echa con varones, dice la Sagrada Escritura. Así. Uy, pero eso hay que ponerle como un suavizante. No, el suavizante se le pone a la ropa, no a la predicación. Por ponerle suavizante al evangelio, por eso es que el evangelio ha sido pervertido de tal manera que lo que se predica en los altares ya no es el evangelio. Que es una predicación que no ofende a nadie. Usted dice es una predicación que a mí me gusta. Si cada vez que se predica usted se siente incómodo, ese es el evangelio. Si cada vez que se predica usted se siente como entre algodones, porque todo lo que me dijeron, pues, quiere decir que yo estoy bien, ese no es el evangelio. El verdadero evangelio incomoda. Cada vez que Cristo hablaba se incomodaba a todo el mundo, se incomodaba a Pedro. Acuérdense que el Señor tuvo que decirle a Pedro, y eso es porque Pedro ya comenzaba a hacer pucheros y malas caras y una cosa. Y el Señor le dijo a Pedro, Pedro, si se quiere ir, váyase.
Así era el Señor Jesucristo. ¿Y eso fue cuándo? Pues eso fue cuando el Señor multiplicó los 5 panes y los 2 peces, le dio de comer a toda esta multitud y después les dice, ustedes a mí no me siguen porque me creen. Ustedes a mí me siguen es por los milagros. Ustedes a mí me siguen es porque yo les di de comer. O sea, el Señor les dijo parranda de interesados. Y dice que a partir de ese momento la gente se fue y no lo seguía. Y Pedro vino como, uy, no, pero teníamos ya una iglesia armada, Señor, y usted la desbarató. Pero si se quiere ir con ellos, váyase. Así. A Judas, ¿qué le dijo? La noche que lo entregó. Judas, lo que tengan que hacer, hágalo ya. Así, la verdadera predicación incomoda. La verdadera predicación hace sentir mal. Después hace sentir bien, pero primero hace sentir mal, porque me confronta con mi actitud, me confronta con mi conducta, me confronta por mi comportamiento, me confronta con la persona que realmente yo soy. La verdadera predicación, la predicación del Evangelio, lo que hace es ponerme un espejo ahí al frente, y es un espejo que va a revelar todo el defecto espiritual, todo el defecto de la mente, del corazón, de la voluntad, de la conciencia. Todo el defecto lo va a revelar, ahí se lo ponen. Gente que no se mira al espejo porque dice, no, estoy más arrugado, más arrugada, yo mejor trato de no mirarme al espejo. Ahora, si no se quiere mirar a un espejo físico, pues mucho menos a un espejo espiritual. Y la Biblia enseña que la palabra de Dios es ese espejo, mirándonos nosotros la cara como en un espejo, dice la Escritura. Somos transformados de gloria en gloria como por el Espíritu de Dios. Esa es la verdadera predicación del Evangelio. Dese cuenta que hasta el momento lo que nosotros hemos leído y hemos interpretado de la carta de los romanos ha sido duro, ha sido confrontador. Este es el libro de los libros. La Biblia es un libro espectacular y aquí adentro hay un libro espectacular que es la carta a los romanos. Que vamos hasta ahora en el capítulo 3, pero usted dice, ese es un libro especial. Ahí está condensado el Evangelio. Y antes de que le hablen a uno de salvación, porque todavía no le han hablado a uno de eso, y antes de que le hablen de justificación y de misericordia y de gracia y de todo eso y de perdón y de reconciliación y de que el Señor tiene los brazos abiertos y extendidos para recibirme, pues primero me mete una confrontada, me pega una sacudida, la cosa más impresionante. Ese es el Evangelio. Cada vez que Dios habla me hace sentir incómodo. ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque Él es perfecto y yo imperfecto, porque Él es santo y yo soy pecaminoso. Por eso cada vez que Dios habla yo me siento incómodo. Por eso cada vez que Dios habla usted dirá, uy, pero es que parece que este sermón estuviese elaborado, estuviese confeccionado para mí. Parece que me estuviera echando vainas. Sí, pero entonces, o sea, este y el de ayer y el de antier y el de la semana pasada y todos de ahí para atrás. No, tendría uno que ser muy vago y muy inoficioso. ¿Sí? Y muy vengativo y muy malo y muy malicioso también, como para sentarse uno, coger el esfero y decir, voy a preparar un sermón para el fulano o para la fulana, y mañana otro para el mismo fulano y para la fulana, y pasado mañana otro para el mismo fulano y para la... No, hombre. Pero algunos se sienten así, algunos no logran discernir qué es el espíritu, algunos que están en la carne, pues dicen eso es el hombre que me está echando vainas. No. Comenzando que el estudio que llevamos aquí es expositivo. Y hacer un estudio expositivo, dígame, ¿cómo hago para echarle vainas si yo tengo que seguir versículo por versículo, por versículo y palabra por palabra por palabra y de ahí no me puedo salir porque el estudio hay que seguirlo, el estudio va a continuarlo. No, no se puede. Pero qué pena, o sea, si aquí se habla de la lengua, por ejemplo, y yo soy de los que muevo la lengua de manera indiscriminada porque me la paso vituperando, escarneciendo, chismoso, pues eso es para mí, ¿qué hago? Y ahí dice. Y si tocamos el tema del adulterio y yo estoy en esas, o el tema de la fornicación y yo estoy en esas, o el tema de lo ilícito, lo corrupto, porque me gusta quedarme con las cosas de los demás y preciso se tocó el tema, pues ¿qué hacemos si me está tocando a mí? Eso sí, ¿quién me manda a tener esa conducta? ¿Quién me manda a tener ese comportamiento? El día que yo tenga un comportamiento perfecto, ese día estas charlas no me van a parecer tan duras, no me van a parecer tan confrontadoras. Ese día yo pasé en limpio, y edificante, duro como siempre, pero edificante. Pero esa es la verdadera predicación del Evangelio. Del apóstol Pablo se decía que sus sermones eran toscos. A la gente se le hacía que Pablo hablaba de manera tosca. Yo decía, pero tosco. Lo único que hago es decir la verdad, pero es que la verdad es tosca. La verdad suena tosca. Por decir la verdad, uno se gana enemigos. Por decir y seguir haciendo la verdad, uno se gana traiciones.
¿Qué necesidad tenía Judas de ir a vender al Señor Jesucristo? Pues ninguna. Pero no aguantó la verdad, prefirió más bien los bienes, las limosnas, las migajas, las boronas de este mundo. Sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Y cuál es el efecto? Cuando viene la ley y el Espíritu Santo está presente. Cuando me abren el Antiguo Testamento, me confrontan con el mandamiento y el Espíritu Santo está presente, ¿cuál es el efecto? Aquí dice, para que toda boca se cierre. Yo en el momento puedo argumentar, porque si soy de las personas que no me quedo callado, sino que siempre me estoy defendiendo, ¿sí? Y no acepto que me toquen el ego, el corazón, el orgullo, la altivez. Entonces yo grito, y entonces yo alego, y entonces yo como que me arremango casi, y yo como que me doy vuelta para atrás, doy la espalda, tiro la puerta y les dejo, y grito, y un ladrillazo, y les toteé los vidrios. De pronto, estoy dramatizando exageradamente, pero de pronto uno sea de esos locos, de los que se enloquecen, gritan, bla, 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 bla. ¿Y usted por qué se enojó así? No, porque es que me dijo que yo era un mentiroso. ¿Y usted es un mentiroso? Sí. O sea, tras de ladrón bufón, o tras de cotudo hinchado y con paperas, ¿no? Pero hay gente así. O sea, hay gente que la está embarrando y no asume que la está embarrando, sino que reacciona de una manera bruta. Así. ¿O no? ¿Conoce gente así? Nunca asumen su falta. Siempre todo el mundo les debe. Siempre todo el mundo les sale a deber. Todo el mundo les debe. Y es la víctima de todo el mundo. ¿No? Es la víctima. Y le echan cara una cosa y le echan cara otra cosa. Me viene a echar. Y es que como que si uno estuviera en la obligación de... ¿Qué obligación tiene? Pero como si todo el mundo tuviera obligación con el fulano o con la fulana. Así hay gente. Y se vuelve y le pega su ladrillazo. Cierra la puerta rápido. Es preferible que le rompa un vidrio y no que le pegue una escalabrada con medio ladrillo. Pero cuando el Espíritu de Dios está presente, el Espíritu de Dios va a tomar esa palabra que se le dijo, la ley, el mandamiento, y le va a cerrar la boca. Por eso dice, para que toda boca se cierre. Mire, al final mi boquita. Ahora me pongo ya en el ejemplo, ¿sí? Usted dirá, pero ¿por qué se dirige a nosotros si nosotros no somos así? Bueno, está bien, usted no es así. Entonces me pongo yo en el ejemplo. Soy el personaje del ejemplo. Entonces yo soy ese bufón, ¿sí? Al principio yo, mire, como abro la boca, soez, vitupero, escarnezco y alego y alego y alego y alego, y al que yo me voy encontrando yo le doy quejas, y al que yo me voy encontrando yo contamino con mi boca, porque la idea es dañarle a usted su imagen, dañarle su reputación y dañarle lo que está haciendo. Ya, así de malo soy yo. Usted dirá, uff, brutal, brutal, pero me estoy colocando yo en el ejemplo. Al principio yo abro la boca, después se me comienza a cerrar poco a poco. El Espíritu de Dios me la comienza a cerrar. Cierra la boca a las buenas o cierra la boca a las malas, pero el Espíritu de Dios termina convenciendo de pecado. Al convencer de pecado, pues chévere porque el individuo es guiado al arrepentimiento, pero no chévere porque el individuo tiene que ir a poner la cara a pedir perdón. Y siempre decimos nosotros esto, si usted no quiere pedir perdón, pues no peque. Porque si peca, obligatoriamente el Espíritu de Dios le va a poner a pedir perdón, le va a obligar, le va a empujar a que vaya y pida perdón. Mientras que no haya perdón, mientras que no haya arrepentimiento y no se pida perdón, pues las ligaduras no se sueltan, las cadenas no se rompen. Si yo no quiero pedir perdón, si yo no quiero arrepentirme después, pues no peque. Pues es que yo no me puedo controlar. Mentiras, a menos que sea hijo del diablo. Si es un hijo del diablo, usted no se puede controlar. Si es un hijo de Dios, sí, porque en usted está el Espíritu de Dios, está el fruto del Espíritu Santo que se llama dominio propio. Y con el dominio propio, usted se domina a sí mismo. Así que es mentiras. No es cierto. Lo primero que ocurre es que la boca se cierra. Después dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. O sea, mi boca se cerró y ¿qué? Me convenció. ¿Quién? El Espíritu de Dios. ¿Con qué? Con eso que me dijeron que me sacó la piedra, pero terminaron convenciéndome. El Espíritu Santo me convenció. ¿Y de qué me convenció? De que soy pecador, y si soy pecador, la paga del pecado es muerte. Conclusión, estoy bajo el juicio de Dios. Soy culpable. Es mi culpa. No es mi culpa, es la suya. No es su culpa, es la mía. Porque es que siempre echando de la culpa a los demás, no. Ya maduremos, ya crezcamos. Que cada uno lleve su propia carga, dice la carta a los Gálatas. Y cada uno debe asumir su propia responsabilidad. Asúmala, demuestre madurez.
Maduro no es aquel que no peca, maduro es aquel que asume su propio pecado y cambia y es transformado. Porque siempre en las mismas, no. No se puede. Me pongo a pensar acerca de mi vida, ¿no? O sea, llevo tiempito en esto ya. Y digo yo, voy envejeciendo y el mismo, o sea, dándole con el mismo dedito a la misma piedra, siempre pegándole a la misma piedra. No, hombre, si siempre me tropiezo con la misma esquina, si siempre me pego con el mismo ángulo en el mismo codo, eso está hablando muy mal de mí. Y yo puedo culpar el ángulo, yo puedo culpar la esquina de la pared con la cual me estoy pegando, puedo culpar la piedra, es que es culpa de la piedra y que es que esa piedra, que es que si esa piedra no estuviera ahí, hombre, pues levante el pie o vaya por otro lado, camine por otro lado o tenga más agilidad o más flexibilidad o contorsiones o alguna cosa, pero no le pegue a la misma piedra. ¿A qué me estoy refiriendo con pegarle a la misma piedra? Pues siempre cometiendo los mismos pecados. ¿Y cuánto lleva? ¿Un año, 2 años, 5 años, 10 años, 15, 20 años, toda la vida en las mismas? Es que ya se me volvió costumbre. Hay algo más poderoso que su costumbre y es el poder del Espíritu Santo. Si creyéramos que el poder del Espíritu Santo es más poderoso que mi costumbre, hace rato que esas costumbres pecaminosas se hubiesen deshecho por el poder de Dios. El versículo 20 dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Aquí no habla de la ley, sino de las obras de la ley, que es la obediencia del hombre. Ese ser humano que se cree bueno, que ya el texto arriba dice, no hay ni uno bueno. ¿Se acuerda? Versículo 12, parte B, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero yo sé que usted conoce a más de uno que se cree bueno, ¿sí? A más de uno que se cree bueno. No, yo voy a la iglesia todos los domingos, no digo grosería, yo no digo mentiras, para nada. Yo soy marido de una sola mujer, o soy mujer de un solo hombre, y yo trato de darle juguetes a los niños en Navidad y darle comida a las familias pobres. Es más, hacemos brigadas cada cierto tiempo y llevamos chocolate y pan a los indigentes allá del barrio, allá del caño, allá debajo del puente. Yo creo que eso me hace bueno, ¿no? Y yo creo que mi Diosito me va a recibir en su santo seno, porque yo creo que soy salvo por mi bondad, por lo bueno que yo soy. Hay que decirle, eso no le va a gustar al individuo, que no hay bueno ni a un uno, que la salvación no es por obras, sino por gracia, y que eso que él llama bondad es precisamente argumento de su depravación, porque el solo hecho de creerse bueno ya es contradecir lo que dice la Biblia. Eso es con argumento, ¿no? El individuo se le va a ofender completamente. No le va a volver a hablar, no le va a volver a saludar, no va a volver a pasar. De hecho, si usted viene por ese andén, se le va a pasar la calle, como me ha pasado a mí varias veces. Yo hoy por ese andén se me pasó la calle. ¿Qué siente uno? Pues como yo se lo expresaba ayer, pues uno es ser humano y a uno le duele. Pero después el dolor dura poco, créame. Sí, es que yo creo que entre uno más crece y uno más se vuelve viejo, más lo que dicen los demás y lo que hacen los demás le comienza a importar menos. ¿No? Antes me importaba más. O sea, antes cuando alguien entraba en crisis y se iba como don Judas Iscariote, pues yo entraba en crisis. Se fue. ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? ¿Por qué el Señor me lo quitó? Pero ahora que se va, pues no deja uno de sentir, pero adiós, que te vaya bien. Que te aplaste un carro y que te espiche. No, esa parte no, ni que le aplaste un carro ni que le espiche un tren, sino más bien que el Señor siga el proceso con este individuo, que el Señor siga el proceso con esta persona, que crezca, que madure y ya. Nos vemos más adelante por ahí. Espero encontrármelo y encontrármelo bien. Y espero que me encuentre a mí y me encuentre también bien. Y ya. Okay. O sea, yo tengo un proyecto, un propósito aquí en la cabeza y yo tengo que responder por eso. Ya. Entendí que yo respondo es por los que se sienten a escucharme. Si yo respondo por los que se sienten al discipulado, yo respondo por los que van el domingo a las 11, por esos. Yo respondo por aquellas personas a las cuales yo visito en las casas. O sea, yo respondo por aquellos a los cuales yo estoy educando teológicamente, tanto presencialmente como virtualmente. Yo respondo es por ellos. Ya el que se levante y deje la silla vacía, pues yo ya no respondo por usted. Y como ya no respondo por usted, pues ya es harina de otro costal. Entonces ya no tiene que ver conmigo y ya no es mi responsabilidad. Chao.
pero también me he dado cuenta que cuando uno se va vienen dos. Así es el Señor de, de manifiesto con ese fino humor. Sencillamente lo que el Señor está haciendo es abriendo campo. Así lo he interpretado yo durante todo ese tiempo. Es que cositas uno aprende en estos últimos 25 años de camino con el Señor. ¿No? Cositas uno aprende. Aparte de que, usted se cuenta, es que uno se mira y uno dice, Señor, el tiempo, mire cómo ha pasado, mi Dios, por favor. Y usted se mira, no lo ha hecho, ¿no? No lo ha hecho. Te dirá que yo estoy loco. Pero también es parte del paso del tiempo. O sea, al principio muy tímido, como muy cuadriculado. Ahora soy capaz de mirarme la arruga ahí frente a la cámara de la grabación y de llevarlo a usted a que no solamente me mire a mí la arruga y me mire la marca del tiempo, sino también que se acuerde de las suyas y entonces uno diga, no, pues es que estas arrugas se tienen que representar experiencia, tienen que representar madurez, tienen que representar crecimiento, porque, o sea, no se puede solamente arrugado, viejo, canoso, decrépito, pero y el mismo inmaduro, el mismo hipersensible, el mismo sacacuerpos, el mismo Judas Iscariot. No, no, yo prefiero arrugado y no traidor. Yo prefiero arrugado, pero firme con el Señor. Porque si estoy firme con el Señor, aunque esté arrugado, el Señor viene por mí. Recuerde que condición para irse con el Señor no es que esté planchado. No, no es que estile colágeno, mi estimado. No, puedo ser yo el decrépito. Pero si estoy firme con mi Señor y estoy trabajando para mi Señor y estoy ocupado en las cosas de mi Señor, con todo y el reuma, pues que venga, Señor, y me quita el reuma porque me da un cuerpo glorificado. Pero es que hay gente que se cree buena. Y esta gente buena hay que decirle, usted no es bueno, usted es malo. La Biblia dice, si vosotros siendo malos, el mismo Señor lo dijo, malos. Es más, Isaías dice, aprendan a hacer el bien. Y si toca aprender a hacer el bien es porque somos malos. Hay que decirle al que se cree bueno que es malo. Aquí dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. No hay justificación para el que se cree bueno. Ojo eso. Por aquí estamos hablando de esa abuelita, de ese abuelito. Y yo sé que aquí esto es de una sensibilidad impresionante, ¿no? Porque usted va a decir, la abuelita y es el abuelito. Ojo, Freddy. Sí, claro. Y hay que acercarse a la abuelita y al abuelito con todo el respeto. Porque hay que honrar la vejez, hay que honrar las canas y las arrugas. Pero si usted ama a esa abuelita, si usted ama a ese abuelito, tiene que ir y decirle con todo el amor la verdad. Y todavía, aún más, cuando usted se encuentra a ese abuelito o esa abuelita, ya en el lecho de muerte, a pocos días o a pocas horas, ¿qué va a ir a hacer allá? A consentir en la frente, mi viejita, mi viejito. Pues usted no sabe en qué momento la máquina hizo ¡pin! Ya, chao. Y si usted está ahí junto a esa cama, es como para qué, vaya y predique. Diga la verdad. Confronte, el Espíritu de Dios estará ahí presente, porque el Espíritu Santo siempre respalda la verdad. Y por la verdad usted lo pueden matar. Por la verdad mataron al Señor Jesucristo. Por la verdad mataron a Pedro crucificado boca abajo. Por la verdad mataron a Pablo cortándole la cabeza. Por la verdad mataron a todos los apóstoles. Por la verdad sacrificaron al mismo Juan. Por la verdad los cristianos tenemos que ser perseguidos, por la verdad los cristianos tenemos que ser atribulados, por la verdad, por decir la verdad. No mi verdad. Es que yo le voy a decir la verdad, cállese. Es que yo soy de los que le ponen los puntos a la silla, ay, cállese. Es que yo sí voy y le digo cuántos pares son tres moscas, cuántos pares son tres moscas. Primero aprenda a contar que tres moscas no arman dos pares ni un par. Pero así son, usted los ha escuchado, siempre dicen, es que yo sí, y es que yo no tengo pelos en la lengua, y cállese, cállese, cállese. Si tiene pelos en la lengua es porque se la pasa besando perros o besando gatos, por eso tiene pelos en la lengua. Pero es que hay gente soberbia, sí hay gente altiva. Hay que confrontar a esta gente. ¿Con qué? Con la verdad. La palabra de Dios. Abrir el evangelio, abrir la ley y decirle, esto es lo que está escrito. Duro eso. Es que la Biblia es dura, hermano. Es que la ley es dura y el evangelio es duro. Y tiene que ser duro. No es que el evangelio habla del martirio, el asesinato, nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Esto no es un asunto fácil. Todo gira en torno
a un asesinato, póngase a pensar. Todo gira en torno a un martirio. A alguien martirizaron y era inocente. A alguien mataron y era inocente. Todo gira en torno a una crueldad cometida con alguien santo. ¿Es fácil hablar de eso? ¿Qué va a ser fácil hablar de eso? La verdad, a mí no, en este momento de mi vida no me interesa echarme a nadie de enemigo y que nadie me deje de hablar y que alguien me deje de saludar. No, ya no me interesa. En este momento no. Lo puedo decir. No me interesa. Porque como nos lo recordaba el hermano Rubelio y Carolina en el versículo 29 de Romanos 2, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pues buscamos la alabanza de quién? De Dios, no alabanza de los hombres. Usted ya no me habla, me duele porque soy ser humano, pero me va a doler poco, yo voy a seguir adelante. O sea, es que en la medida en que uno se hace viejo, pues uno tiene que ir creciendo espiritualmente también, se supone, ¿no? Y termina diciendo el versículo 20, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Claro, la gente no conoce o no sabe lo que es pecado hasta que usted no les enseña la ley. Mire, ¿por qué hay una proliferación de homosexualismo y de lesbianismo? Eso es por culpa de la iglesia. La iglesia no habla de eso. Es más, la iglesia no habla en contra de eso. La iglesia no denuncia eso. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón en contra del homosexualismo, en contra del lesbianismo, en contra del movimiento LGBT? No, porque nos podemos meter en problemas legales, eso hay que tratarlo de otra manera. Que nos metamos en problemas legales no importa. ¿Acaso a Pedro no se metió en problemas legales? ¿No lo llevaron por allá, lo encarcelaron, lo azotaron? ¿Acaso Pablo no se metía en problemas legales por hablar en contra de las leyes del gobierno romano? Pues si nos toca así, nos toca así. Si nos toca así, nos toca así. Eso es volver al evangelio, eso es volver a la senda antigua. Eso es no desviarse. Es que es